buen día para todos los seguidores de Comunectarte. Comunicación asertiva, trabajo en equipo, adaptación, toma de decisiones y, en resumen, desarrollar competencias es lo más destacado de las entrevistas que hemos realizado y también de las asesorías que hemos hecho en las compañías. Esto nos lleva a que capacitar a los individuos de una organización es factor fundamental para mantenerlos alineados con los objetivos de la compañía. El día de hoy tenemos a una profesional que día a día tiene que fortalecer su competencia de trabajo bajo presión. Ella está relacionada con el sector salud y, sin importar las condiciones, las situaciones, tiene que trabajar y desarrollar esta competencia y así pues poder tomar las decisiones más correctas para beneficiar a sus pacientes y también para ser mejor profesional día a día. Yo soy David Torres y los dejo con la entrevista, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Comunectarte, la comunicación nos conecta. Buenas tardes, estamos el día de hoy con Sonia Romero. Sonia Romero es de profesión médica, entonces pues vamos a hacer ese paralelo de la organización y pues de este mundo tan maravilloso como es la medicina. Pues para empezar, Sonia, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y pues sí nos gustaría saber de ti, ¿quién es Sonia Romero? Bueno, gracias David por la entrevista. Mi nombre es Sonia Romero, soy médico egresada de la Universidad Sanitas. Soy egresada hace 2 años y medio, estoy ejerciendo de la profesión. Trabajo en la Fundación Sanitas en urgencias. Tengo 27 años, tengo un hijo de 5 años y ya, esa es Sonia. ¿Por qué te apasionaste por la medicina, Sonia? O sea, ¿qué te hizo ir por ese lado de la medicina para estudiar eso? Bueno, inicialmente fue más como el deseo de querer ayudar a la gente, de alguna manera controvertir a la sociedad con mis conocimientos y con la ayuda que yo le podía brindar. Ese fue inicialmente el pensamiento. Nosotros nos dedicamos a hacer asesorías y consultorías en lo que es la comunicación y la psicología organizacional. Entonces, pues, por ende, nosotros analizamos a los individuos desde su esencia y nos gustaría saber cuál es tu razón de ser, Sonia. Mi razón de ser, ahorita ya pues ejerciendo la profesión, ya es más pues querer salir adelante, crecer profesionalmente, brindarle una calidad de vida a mi hijo y querer igual controvertir a la sociedad, aunque no es muy fácil, ahí sí como no es tan bonito como lo pintan de querer ayudar a la gente, que sea algo muy bonito, pero pues es la idea. ¿Y cuál es tu visión? Puede que sea a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cómo te ves en unos años? Mi visión ahorita es especializarme, la idea es especializarse en pediatría y ya seguir estudiando, porque esto nunca se acaba. Ahora la pregunta que se me viene a la cabeza es, como médica, tú tienes que trabajar mucho la competencia que es el trabajo bajo presión. ¿Cómo vienes desarrollando esa competencia a lo largo de tu carrera profesional? Bajo presión pues hay muchas cosas, está la presión que ejerce el mismo paciente del reto de qué es lo que realmente tiene, dar con el chiste de que un buen diagnóstico, la presión de familiares, de ver a un familiar enfermo y querer verlo bien y depositar la vida de las manos de esa persona en uno, la presión de la parte administrativa, de que hay muchas cosas, límites que nos oponen la parte administrativa en cuanto a laboratorios, en cuanto a ambulancias, que por más de que uno quiera hacer y tenga los conocimientos son limitados, y es como ese reto de con lo que tengamos en las manos, de cómo brindarle lo mejor a ese paciente, aún sabiendo que no tenemos todos los materiales a nuestra disposición. ¿Cómo lo he manejado? Pues estudiando mucho, teniendo mucho conocimiento, poniéndome en los zapatos del paciente como si fuera un familiar mío, de yo que quisiera el buen trato, la buena disposición de los diferentes laboratorios, que los especialistas lo vean a tiempo. Creo que eso. Cuando mencionas que te pones en los zapatos del paciente como si fuera tu familiar, pues también es muy importante la comunicación. ¿Cómo has desarrollado también esa competencia que es la comunicación asertiva? Pues para tranquilizar primero al paciente y segundo pues a los familiares que vienen también en la angustia.
La comunicación, yo creo que la base primero, sobre todo en mi carrera, es ser honesto. Ser honesto en cuanto a decirle, es una gripa, tranquilo, no se va a morir de eso, a decirle, eso está grave y necesito que se quede aquí o necesito remitirlo a otro lado, siendo con el paciente y con los familiares. Muy honesto en cuanto al panorama que se le puede brindar, sin salirse de uno que uno es Dios y que uno lo tiene todo en sus manos, pues no, sino sí los límites aquí que uno tiene para ayudar al paciente. Pero lo base yo creo que es la sinceridad médico-paciente. Y dentro de un hospital o de una clínica, ¿cuáles son los factores que más influyen en tus emociones? O sea, tanto el trato con tus colegas como con los pacientes. Influyen muchas cosas. Una cosa es de pronto un paciente que venga con la disposición de escuchar, de creer realmente lo que uno le está diciendo. Porque ahorita hay algo muy difícil que es todo lo parte de internet, que ya ellos saben más que uno. Entonces llegan como, yo vi a internet y la gripa, me puedo morir por la gripa porque un moco se atraviesa y va. Entonces es como el reto en que ellos de pronto saben más y llegar con la disposición de realmente vengo a que me atiendan, a que usted es el que sabe, es el que me maneja. Inicialmente es como tratar de ese tipo de pacientes. El otro reto de la parte administrativa de pronto con los colegas es también esa competitividad de quién tiene la razón, hay veces entre especialistas y médicos generales, pero toca pues todo a pro del paciente, dejando a un lado esa competitividad, pero sí es difícil. Y en cuanto al trabajo en equipo, o sea, aparte de que tienes que pues a veces manejar los egos y que puede que un compañero sienta que sabe más que tú o hasta el mismo paciente, ¿cómo logran llegar a ese punto de encuentro para poder trabajar en equipo y sacar el objetivo que ustedes tienen, que es pues ayudar al paciente? Bueno, pues en mi carrera generalmente es mucho el equipo en cuanto a enfermería, auxiliar de enfermería y el médico como tal. Por eso yo creo que se hace un espacio entre médico y paciente que es el consultorio, un lugar encerrado donde solamente hay dos personas en contacto. Y lo que te digo, ser un honesto, que sin dejar a un lado que él pueda tener todos los conocimientos extras por su vía internet, pero sí llegar a un acuerdo de que tanta verdad es lo que él sabe o lee o conoce y que tanto yo he estudiado y que tanto podemos llegar a un acuerdo si es que tiene conocimiento. Como también hay pacientes analfabetas, pacientes que no tienen el conocimiento y llegar a explicarles la complejidad de alguna enfermedad o algo tan simple para que haya una comunicación adecuada y que entienda realmente el escenario que se está planteando. Y con tus compañeros, ya entre pues, esas relaciones interpersonales, ¿qué es lo más complicado de sobrellevar? Lo más complicado, digamos que lo más complicado es de pronto ese respeto en cuanto a manejos de los pacientes. Uno tiene que tener en cuenta que si uno tiene, no dueño, sino le corresponde cierto paciente, no meterse en cuanto al manejo y lo que diga el otro médico. Nunca hay que pasar por encima de un colega, así yo esté o no de acuerdo, sino él tiene la voz y voto frente a ese paciente. A no ser que estemos frente a una situación de vida o muerte, que tengamos que trabajar en equipo y que de pronto la decisión errónea de un colega veamos que perjudique al paciente, pues ahí sí digamos que entraríamos como en una discusión de colegas y tomaremos la mejor decisión a pro del paciente. Ya cuando pues también hablamos de las diferentes competencias, trabajo bajo presión, comunicación asertiva, trabajo en equipo, a pesar de que todo eso esté bien, pues es ineludible tener una crisis. ¿Cuál ha sido una de las crisis que tú más recuerdas pues en tu profesión y cómo la manejaste para volver esa crisis una oportunidad o una solución o un punto para que te llevara a trascender profesionalmente? Una crisis en el equipo. Bueno, pues se me viene de pronto a la cabeza, yo trabajé en el CAMI de Patio Bonito, eso es zona roja aquí en Bogotá, y en un CAMI es algo de primer nivel, pero desafortunadamente llegan pacientes que no son de primer nivel. Primer nivel me refiero yo a que no tenemos laboratorios ni especialistas ni hospitalización tampoco del paciente, tenemos las cosas muy básicas. Por el área donde estaba ubicado llegaba muchísimo paciente herido de arma cortopunzante, de bala,
Y se me viene a la cabeza un episodio donde ingresó un paciente con herida de arma blanca que perforó pulmón y desafortunadamente no conseguimos ambulancia. La Secretaría de Salud no nos brindó ambulancia y nosotros como hospital tampoco teníamos disponible ambulancia en ese momento. Entonces entró la controversia entre que nos tocaba sacar ese paciente porque necesitaba de un hospital de mayor complejidad. En ese momento era Kennedy donde nos correspondía llevarlo y no teníamos de dónde transportarlo. Entonces entramos ahí como en un conflicto médico entre dejar, o sea, hacer lo que podíamos nosotros ahí, que era mantenerlo con vida, pero sabíamos que no iba a salir de ahí si no lo llevábamos rápido a otro lado. Y por otra parte el pensamiento de otra persona de entregárselos a los familiares y que los familiares lo trasladaran para otro lado. Entonces digamos que ahí fue como la controversia entre querer el pro del paciente, pero no teníamos los medios. Finalmente digamos que hicimos algo que no deberíamos haber hecho, pero montamos el paciente en una carroza de calle, y un médico se fue auxiliándolo en la carroza y por lo menos llegó vivo al hospital de Kennedy. No se debería hacer, no debió ser, pero digamos que fue como la solución más rápida y en pro del paciente, si no, pues el paciente se hubiera muerto ahí. Y ya cuando empiezas a tener como esas experiencias, ¿qué tips tú le puedes dar como a las nuevas generaciones que están estudiando medicina? Yo sé que tú eres muy joven, pero pues igual ya tienes como cierta experiencia. ¿Qué tips o qué consejos les puedes dar a ellos para que pues puedan ser unos profesionales íntegros? ¿Qué tips? Bueno, dicen que la medicina es una de las carreras menos agradecidas en cuanto a todo el sacrificio que uno hace de estudiar, de trasnochar, de la cantidad de turnos. Digamos que la parte económica no es muy remunerada a todo lo que uno tiene que gastar para poder estudiar, pero no hay nada más gratificante que de pronto un agradecimiento de un paciente, después de tener la vida en las manos del paciente, que tú veas que salió adelante, fue por ti o por Dios, pero fuiste tú el que actuó. Yo creo que esa no es ese es el pago más gratificante que puede tener la carrera. Entonces, al estudiante de medicina que si quiere estudiar esto para ser millonario, que no va a pasar. Al contrario, que deje su vida a un lado, digámoslo así, la parte personal, y que se dedique a entregarle su vida a otro paciente, a otra persona, que es una carrera muy bonita, que requiere de mucho sacrificio, pero que finalmente uno aprende a manejar el tiempo, tiene tiempo para todo. Pero sí, lo mejor es una sonrisa de un paciente, las gracias de un paciente, de los familiares, de los pacientes como niños, sobre todo los pacientes de cáncer, los pacientes terminales. Finalmente todo eso es muy gratificante, lo ayuda a crecer a uno como persona, como profesional, le exige a uno estudiar todo el tiempo, porque uno se da cuenta que esto es algo infinito para estudiar, entonces todos los días uno está estudiando y conociendo. Entonces sí los invito a que vale la pena, no es muy fácil, pero vale la pena. Realizar diagnósticos organizacionales periódicamente no solo es para el bienestar de la compañía, también para el bienestar de los individuos que en ella habitan, porque estos ayudan a encontrar el equilibrio tanto personal como profesional de los mismos. Ayuda a encontrar esas necesidades que ellos tienen para así mejorar su productividad y demostrarles que los directivos de la compañía están muy interesados en todo lo que ellos necesitan. Nosotros somos Comunectarte y estamos realizando esta campaña de un nuevo mundo organizacional, ese que se enfoca más en lo humano y menos en lo operativo. Los dejo con la segunda parte de la entrevista con Sonia Romero. Cuando yo hago memoria, lo primero que se me viene relacionado con medicina puede que sea un poco mágica y la verdad a mí me conmovió, fue la película de Patch Adams. Y pues una de las enseñanzas que hace es como pues hacer ese punto de diferencia y no ser tan cuadriculado en cuanto a la medicina, porque pues en muchas ocasiones simplemente es como llego, lo atiendo y ya. Pero pues lo que dice él es como hay que generar una conexión para que pues se pueda como descubrir verdaderamente al paciente. Si yo te pregunto cuál es tu punto de diferencia, ¿tú qué me dirías? ¿O qué haces para que haya un punto de diferencia? Sí, desafortunadamente uno con el tiempo se vuelve a veces uno muy mecánico. Entonces ya es como la rutina de todos los días de ver exactamente a veces las mismas enfermedades
y se vuelve uno muy rutinario en las cosas, entonces se le olvida como esa calidad de que uno tiene que ser de calidad de persona con el paciente. Digamos que hay ciertas especializaciones que se pierde ese tipo de contacto con paciente, como es toda la parte tecnológica, los neurocirujanos, los cardiólogos, los radiólogos, que son más de la parte tecnológica, de basarse en un aparato y un estudio, y con eso ya saben qué tipo de paciente es, olvidándose que el paciente está en una camilla, no en un aparato, no en una imagen, no en una radiografía. Conmigo personalmente, a mí me encantan los niños, me voy por el lado de pediatría, entonces digamos que sí soy un poco más humana en ese sentido, porque estoy tratando niños con que tan chiquitos como que lo único que hacen es llorar, y ahí yo tener la capacidad de saber qué es lo que realmente tienen, qué es lo que les duele, qué es lo que me quiere decir con ese llanto, y ponerme también al lado de los papás, de que lo único que hacen es querer que su bebé se salve y entregarlo literalmente en las manos de uno, de doctor, está mal, usted verá, dígame que tiene, ayúdele, haga todo lo que quiera y usted verá lo que tiene mi bebé. Entonces sí hay de especialización, eso va como más por especializaciones de la calidad humana. Esa película sí es una enseñanza muy bonita, y ojalá que todos fuéramos así, porque hay veces muchos pacientes lo que quieren es que los escuchen, que se sienten solos. Hay muchas enfermedades más que van por la parte psicológica, emocional, que la parte física. Entonces ahí digamos que ahí también entra la medicina homeopática, que es lo que nos enseña eso, que la parte espiritual, la parte de mente está conectada con el cuerpo. Si tú no tienes una estabilidad energética, el cuerpo se enferma. Entonces es una forma de hablar del cuerpo, que algo pasa. Y eso es lo que nos enseña esa película, de que todo es un conjunto, y nos toca tener esa aptitud de como médicos, de captar si realmente es algo físico lo que duele o si va algo más. Dicen que, pues, que los médicos también se enferman, y pues es que en muchas ocasiones pensamos que como son médicos a ellos no les pasa nada. ¿Cómo mantener ese control? Porque son como un referente, los que estudian medicina para muchas personas son como ídolos, pero ¿cómo mantener ese equilibrio de que siguen siendo seres humanos? ¿Cómo demostrarlo? Ustedes también pues tienen familias y tienen que en muchas ocasiones sacrificar ese tiempo con sus familias por darle como parte de su vida a los pacientes. ¿Cómo logras tú equilibrar esa vida personal con la profesional? Pues lo que te dije hace un ratito, uno logra sacar el tiempo, aprender a sacar el tiempo, que es aprender uno a manejar todo y a tener las prioridades. Porque digamos que iniciando uno la carrera es el sueño de ser médico, y mejor dicho meterla con todo, porque ser médico es el ego de pronto de uno, de que soy médico. Y sí, uno realmente a veces no ve como la dimensión de todo lo que uno está entregando, pero a uno se le olvida de fiestas, de reuniones familiares, de amigos, inclusive de uno mismo, de su cumpleaños, no tengo turno, no puedo salir, los de los familiares igual, padres, hijos. Pero en el momento, digamos, que de trabajar, de tu poder manejar en tu tiempo, entre comillas, uno también tiene que tener prioridades en la vida. Entonces, si uno decide estudiar esto, es porque uno se va a comprometer con la sociedad. Entonces, no simplemente ganar plata, sino es que uno le va a entregar a otra persona su tiempo y su conocimiento, y tener súper claro que lo que le está entregando le está depositando a un paciente de su vida. Entonces, que uno no puede en ese momento ponerse a pensar, es que no, esa noche voy a salir, es que no tengo tiempo, o por decirte algo, sobre la entrega de turno no es a las 7 de la noche, pero si a las 6:45 te entró un paciente gravísimo, no te puedes ir hasta que no lo dejes estable. Te puede dar 2, 3, 4 horas y te pueden estar esperando en tu casa, pero tu prioridad es tu paciente, porque está la vida de ese paciente. Pero también pueden haber médicos muy irresponsables, diría yo, de que ya terminó mi turno a las 7, salgo, que otro se encargue sin importar el paciente. Y esa no es la idea y no debe ser el pensamiento de un médico. Entonces, sí, no olvidarse uno como persona de que uno también tiene derecho a vivir, a tener, yo por ejemplo, mi hijo, de brindarle su tiempo y su espacio, pero aprender a manejar el tiempo, que también tengo mi prioridad, que es mi hijo, pero de aquí vamos a comer también mi hijo y yo tengo que hacerlo bien, y de aquí depende la vida de un paciente. Ya casito para terminar, Sonia,
pues en el ambiente en que tú te desenvuelves, pues hay veces que son tristes, que como que te afectan las emociones. ¿Tú cómo haces para fortalecer ese aspecto? O sea, estábamos hablando de la energía, que pues hay cosas que son dolencias físicas, pero también es un equilibrio emocional. ¿Tú para fortalecer esa parte, cómo lo haces? Yo creo que uno aprende a manejar las emociones. Eso no, eso que dicen que los médicos son de corazón duro y dan las noticias así como tan duramente a los pacientes, no es tan así. Yo creo que uno se enseña a uno mismo a manejar la parte emocional, porque si uno se involucra mucho emocionalmente, no piensa bien. Entonces hay veces o por lo menos a mí lo que me sucede es, en el momento sobre todo de actuar frente a algo grave, de reanimación o algo por el estilo, que la vida del paciente se está yendo en un solo segundo, no involucrar, no siquiera llegan realmente las emociones, hay emociones más como tengo que salvar a este paciente y tengo que salvarlo, ¿cómo? No sé, pero tengo que hacer. Entonces realmente es como uno tener la calma y aprender a manejar la situación. Si ya desafortunadamente pues murió el paciente, a mí inicialmente me daba muy duro que se me fue el paciente y no pude hacer nada. Entonces es como una derrota personalmente de pronto echar como, ¿será que si yo hubiera hecho tal cosa, será que sí lo hubiera salvado? Si lo hubiera colocado el medicamento, tal vez será que sí se hubiera salvado. O realmente sí hice todo lo que pude y realmente no se podía hacer más. Y sobre todo el hecho de dar la noticia a los familiares es la parte más difícil, digámoslo, y sobre todo, por ejemplo, con la muerte de niños. Si a uno le duele, yo por lo menos lloré muchísimas veces, yo actuaba, daba la noticia y me iba al baño a llorar, pero uno aprende a manejar las emociones en cuanto a dar lo mejor que uno puede y tener la conciencia tranquila de que de verdad yo hice lo mejor que pude y realmente no le tocaba, era la decisión de Dios de que se fuera, o de la vida, o la creencia que cada uno tenga. Ya pues dejando un poco como, pues no lo triste, pero sí lo que es como emocional en un sentido, pues sí nos gustaría, nosotros tenemos una sección en las entrevistas que nos cuentes una anécdota, algo que te haya hecho reír, no sé, la primera que recuerdes que estando en la profesión te haya pasado y te genere como esa alegría o algo de satisfacción o de risa. Anécdota. No, pues no se me viene anécdota como tal, pero de pronto sí se me viene algo muy gratificante, que es lo que yo decía, que para trabajar en la forma de mejor pago es la sonrisa o la gratitud de los pacientes. Tuve un paciente que empatió bonito también, el niño tenía 8 años y venían del Chocó. Ellos estaban viviendo aquí en Bogotá, tenían una situación económica bastante delicada. La historia triste de ellos es que estaban viviendo, era debajo de un puente y bueno, en fin, el niño llegó enfermo y era enfermo de hambre. Él llegó a mi consultorio y yo no había desayunado, tenía mi desayuno ahí encima de la mesa. Y cuando yo lo atendía, cuando yo le estaba preguntando qué era lo que le dolía, no le quitaba la mirada al desayuno. Entonces yo le dije, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Entonces me dijo que sí. Era una manzana, una arepa y un jugo de naranja. Y se los di. Y me dijo que si se podía sentar en el piso, que él quería sentarse en el piso a comer. Y yo, bueno, entonces se sentó y veo que él mismo tenía tanta hambre, pero él partió un pedazo de arepa y me dio un pedazo de arepa, porque era mi arepa. Entonces yo me senté también en el piso con él y le dije, no, cómete la tortilla, vamos y compramos otra. Y se comió su arepa, finalmente desayunó y todo el rollo. Después como de 2 meses volvió otra vez el chiquitín a urgencias, ya no como paciente, sino iba a visitarme y me llevaba una arepa. Entonces yo no lo reconocí, él fue el que entró a mi consultorio y me dijo, ay doctora, ¿te acuerdas de mí? Y yo no me acuerdo. Tú me diste la mejor y más rica arepa que yo he comido. Y yo ya me acordé. Entonces me dijo, y te traje una arepa, porque empecé a trabajar, un niño de 8 años empezó a trabajar a hacer manillas con la mamá y estaban viviendo de hacer manillas. Entonces me dijo, por la compra de las primeras manillas que hice, pues compré una arepa, te traje una arepa. Para mí fue lo máximo. Y ya la penúltima pregunta, cuando yo te digo comunectarte, ¿a ti qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Comunectarte? Comunectarte.
Se me viene a la cabeza como comunicarme conmigo misma. Eso Ok. se me viene a la cabeza. Ok, y ya pues por último, nosotros pues siempre le hacemos un regalito a nuestros invitados y pues con esos botones nosotros evidenciamos ciertas emociones. A ti te tocó o te regalamos el amarillo y pues esa es alegría. Entonces pues esperamos pues que tú puedas como difundir esa alegría no solo en tu trabajo sino también en tu parte personal. Te damos muchísimas gracias No, a ti, gracias. por recibirnos en tu casa y por aceptarnos la invitación. Y pues antes, como esto es una red de comunicación, conectarte pues es como una red que nos conecta con los otros. Nos gustaría que invitaras a alguien a que siguiera esta red. ¿Y quién es esa persona y por qué la invitas? Bueno, me gustaría entonces invitar a una muy buena amiga, vieja amiga de muchos años del colegio, Andrea Jiménez. Ella estudió para enseñar a los chiquitines, ella es profesora. Un reto muy grande también, yo creo, de enseñar y aguantar a tantos niños a la vez. Y entonces sí, sería bueno también escucharla a ella. Sonia, muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Gracias, David. Lo mismo. Y ya para finalizar queremos resaltar lo que entre líneas nos dejó esta entrevista. Querer lo que hacemos, aprendizaje continuo, trabajo en equipo y acompañamiento por parte de la compañía. Estos son sin duda factores que nos mantendrán motivados para realizar diferentes labores, bien sean profesionales o personales. Yo soy David Torres y espero que les haya agradado esta entrevista. No se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Twitter y en Facebook.